Dado el contexto que actualmente se está viviendo en nuestro país para el ejercicio periodístico, pues hablemos de nuestra labor como periodistas, que es cuestionar a la autoridad, contrastar, informar a la sociedad. Y bueno, la reacción de pronto que vimos con el gobernador de Veracruz en contra de nuestra compañera Sara Landa, pues es reprobable. Como autoridad se tiene sin duda la obligación de garantizar ese derecho a la información, pero ¿será que la libertad de expresión, que el ejercicio periodístico hoy en nuestro país está en riesgo? Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué tema? Magda, ¿cómo estás? Desde luego, gracias Magda por este tema. Víctor, gusto en saludarte. Bueno, a ver, a veces está pasando, o sea, estamos viviendo momentos complicados, especialmente para la prensa, para los comunicadores, sí, porque hay un mal ejemplo que se da desde las mañaneras todos los días, en donde el hombre más poderoso de este país, que es el presidente, sí, todos los días ataca a comunicadores, ataca a medios de comunicación y los presenta como adversarios. Y esto ha cundido, de alguna forma se ha venido extendiendo a otras entidades de la República, donde ya vemos a muchos gobernadores que también, bueno, emulan al presidente y de alguna forma atacan, no les gusta que los cuestionen, critican a la prensa que cuestiona. La prensa cuestiona porque toma el papel de la opinión pública. Las respuestas no son para los reporteros, las respuestas son para la ciudadanía. Y entonces el servidor público, Víctor, ha venido perdiendo poco a poco, sí, esta, digamos, obligación, porque es su obligación, de dar a conocer, de responder a las preguntas de la prensa para que, bueno, la sociedad esté informada. Y este ejemplo lo tuvimos claramente ayer, y antes de escucharte y con tus opiniones, quisiera, para las personas que nos están viendo esta tarde aquí en Mega Noticias, presentarle algo de lo que pasó ayer en la conferencia de prensa, sí, con el gobernador Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, sí, que toma pues la misma actitud de ya sabe quién, sí, que lo vemos todos los días. Esto fue lo que pasó ayer, y desde luego vemos a un gobernador que se enoja, que pierde la cabeza, que empieza a insultar a los reporteros y en este caso a nuestra compañera de Mega Noticias, Sara Landa. Esto fue lo que pasó. Como tú lo dices, de manera generalizada, y ya cuando te pregunto quién, dices, no, pues no sé, dicen las redes. No, pues ¿dónde está la sí seriedad periodística? A ver, dime quiénes. Sí las hay. Dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto, pero bueno. Entonces, pues no sé, entonces no digas. Hay abogados que han incluso mencionado. Sí, pero a ver, hay abogados que están defendiendo a los delincuentes, ¿tú abogas por ellos? No, ahí sí no lo sé. Pero me estás diciendo abogados. Dímelos, ¿cuáles? Los que están defendiendo a los delincuentes. Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto. Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio, y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. Ve qué papel estás jugando como medio. Solo le estoy preguntando. No, es que la sociedad, con todo respeto. Yo con todo respeto digo a la sociedad tiene que darse cuenta qué papel juega un medio, porque ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto a usted. Por eso, ¿informas a la sociedad o no? Sí, por eso le pregunto las dudas que hay. Pregunto a ti. ¿Es tu derecho malinformar a la sociedad? No, gobernador, por eso le pregunto a usted. Bueno, entonces por eso también. Y cuando usted me preguntes y me digas, el abogado fulano dice que, te pregunto, ¿qué abogado? Las barras de abogados en general en Veracruz se han pronunciado en contra de este. ¿Qué barra de abogados? Este delito, en general del Estado. ¿Cuál? Gobernador. Todas. Porque todas. Su mayoría. Bueno, no hay que avasallar, Víctor. Ese es avasallar el gobernador, el hombre poderoso de Veracruz, sí, ni siquiera da oportunidad de cuestionar, sí, sobre un tema que es debatible y que está en debate en este momento en Veracruz, que es la ley de ultraje, sí, y son varias las barras de abogados que se han manifestado en contra, Víctor, de este tema. Pero antes de entrar en detalle, quiero tus puntos de vista sobre este comportamiento de este gobernador
gobernador que avasalla, que no permite, que se enoja, lleva la conversación hacia donde él quiere llevarlo, no responde las preguntas de nuestra reportera y bueno, esto es exactamente lo que vemos, lamentable la actuación del gobernador. Raúl, al margen de la retórica y de la argumentación y de esa capacidad para poder discutir que es propia de quien domina el lenguaje y en fin, podríamos entrar en detalles, ¿no? Le llaman en mi pueblo, le llaman pleitos rancheros, ¿no? Cuando realmente te vas más a las palabras que a la argumentación de fondo, si no estás buscando la salida o el recoveco o el error mínimo del reportero o de la persona con la que discutes para poder generalizar y hacer juicios sumarios. Pero al margen de eso, que podríamos discutir que tiene que ver con la retórica y que tiene que ver con la argumentación y si la reportera supo expresarse bien o no. Aquí lo que yo veo es el exceso por parte de un hombre que debería de tener la templanza suficiente porque es un político profesional y porque además tiene un cargo que es un cargo de alto nivel. Estamos hablando de un gobernador. Igual también va para el presidente. Mientras más alto, tú y yo podremos tener una discusión, pero no va a pasar a mayores, podremos tener exabruptos y finalmente va a quedar en que no pase de un pleito entre dos personas, nada más, un malentendido. Pero cuando estás hablando de alguien que tiene poder, es parte de su obligación como gobernante tener la templanza, la madurez, la calidad humana para poder argumentar y responder y no perder los estribos. Y lo que ocurre con este personaje de Veracruz demuestra por qué a veces demandamos tanto el tener gobernantes efectivos, preparados, capacitados. No solo se trata de llegar por la popularidad o por el compadrazgo o por la simpatía del que está arriba. Se trata también de poder demostrar que tienes el nivel para poder afrontar este tipo de situaciones que son frecuentes. Y más cuando te enfrentas a la prensa, que es su trabajo. La prensa, su trabajo es ser incómoda, no hacer relaciones públicas. Y este hombre, pues bueno, no lo entiende. Sí, y bueno, y además, bueno, el debate de esta ley que está, precisamente la ley de ultraje, que está en debate en Veracruz, ¿sí? Y que son muchas las barras. Voy a mencionarte solamente 4 barras de abogados que han manifestado su punto de vista y piden derogar esta ley porque la consideran un exceso. Pero claro, más allá de la posición de la Comisión Nacional de Derecho Penal de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, de la Coordinación General de Delegaciones de Colegio Nacional de Abogados Penalistas, de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho, de la Asociación de Abogados Postulantes en Juicios Orales, Penales y Civiles, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Capítulo Veracruz, de todas estas barras que se han manifestado, ¿sí? El gobernador, como servidor público, no contesta, no responde, ¿sí? ¿A qué se va? Precisamente salirse por la tangente, no responder, hacerse el enojado, privar del derecho a la información a la sociedad que tendría desde luego un derecho a estar informado. Es lo que estamos viendo. Y déjame agregar un tema más. Veracruz, lamentablemente, es el estado donde hoy por hoy se siguen presentando más ataques a los representantes de los medios de comunicación, ¿sí? Y cómo no, si desde el poder de este gobierno del Veracruz, sí, bueno, simplemente aprovechando una conferencia de prensa que es para informar, pero mejor hacerse el enojado y salirse por la tangente. Lo que se conoce como pleito ranchero, mi querido Raúl, cuando te enfrentas a alguien y no puedes contestar correcta y debidamente, pues te vas a la argumentación más fácil, ¿no? Que es hacerte el ofendido, hacerte el enojado, o si no empezar a jugar con la cuestión de la retórica y del lenguaje para tratar de ganar la posición y lucirte. Pero tienes razón también en ese sentido, mira, son los efectos que estamos viviendo en mucho de ese ambiente tan tenso y tan complicado en el que se ha tornado la relación con los medios y que desafortunadamente el mal ejemplo se da desde la tribuna presidencial cuando el presidente también confunde el periodismo y piensa que para ser leales a su proyecto, para ser amigos de él, tenemos que ser tolerantes con todo y no criticar. Desde ahí parte el problema, esa relación en la que dices, tú estás conmigo, eres mi amigo, pero si no estás conmigo, eres mi enemigo, digamos, un
un contexto terriblemente equivocado, que vuelvo al punto, cuando se trata de nosotros no pasa a mayores, pero cuando estás hablando de los niveles en los que estamos, es peligroso, muy peligroso, y ya lo hemos visto. Es peligroso y desde luego se va extendiendo con esta idea, ¿sí? La prensa, tenemos claro, y tú lo acabas de decir claramente, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la prensa? ¿Cuál es el papel, de alguna forma, de darle voz a los que no la tienen, de dar y llevar la voz, los cuestionamientos, a las preguntas de quienes no tienen acceso a la autoridad? El papel de la prensa es ser crítico con las acciones de gobierno, esperando que las autoridades, sí, que son las responsables de resolver los problemas, lo hagan. Pero, ¿qué está sucediendo? Hoy se ataca al mensajero, se ataca a los medios de comunicación, se ataca a los representantes y a los que de alguna forma tenemos la gran oportunidad de expresar nuestros puntos de vista, que no siempre van a coincidir con una visión de gobierno. Y eso es lo que lamentablemente empieza a generar primero, hay una opresión directamente a la prensa, esta forma, esta actitud del gobernador de Veracruz que pudimos observar, sí, pues lógicamente otros reporteros, otros periodistas ya no van a preguntar, ¿para qué? Para que te exhiba el hombre que tiene la voz del poder. Sí, esas son exactamente, y entonces empezamos ya a no tener información, a que los gobernadores empiecen a informar solamente lo que ellos quieren y de alguna forma no lo que le interesa especialmente al pueblo. Ya está, lo vemos todas las mañanas en este ejercicio que hace el presidente López Obrador, donde es el único presidente que habla tanto todos los días, pero de información hay muy poca información. Sí, hay mucho bla, 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 se dice mucho, se critica mucho, se tratan de destacar cosas y bueno, se pueden caer en este tipo de imprecisiones como el tema de la relación México-España, que hoy en España todavía se preguntan qué quiere decir el presidente, y hoy tuvo que volver a decir, sí, que meter en pausa no es romper relaciones, sí, es simplemente, dijo el presidente, es una llamada de atención en este sentido. Caramba, Víctor, estamos viviendo tiempos muy complicados. Una última lectura rápidamente, Raúl. En la medida en la que un gobernante se enoja, también demuestra en la medida en la que está perdiendo el control de las funciones para las que está hecho, para las que fue electo en este caso, ¿no? Para mí eso es un claro ejemplo de alguien que ya está perdiendo el control y su salida es el enojo.